Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hola, apreciado hermano y amigo, Dios te bendiga en esta hora. Bienvenido a esta serie de estudio que lleva como título Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 2 del libro El conflicto de los siglos, que lleva como título La fe de los mártires. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9, encontramos que Jesús predijo que las persecuciones, las tempestades, las aflicciones vendrían contra la iglesia de Dios hasta el fin de los tiempos. Y desde el inicio de la historia de la iglesia primitiva, encontramos que todo esto se cumplió. El paganismo impuso su poder y reunió toda su fuerza para destruir al cristianismo. El fuego de la persecución se encendió y los cristianos fueron despojados de sus hogares, fueron enviados lejos, fueron perseguidos a toda costa, solo por mantenerse fiel a la palabra de Dios, a sus principios y por ser fieles a Dios. Miles y miles fueron muertos sin misericordia. Se acusaron de crímenes, fueron señalados como los que causaban las mayores calamidades en aquel imperio. Se les acusó de causar hambre, peste, terremoto y se los condenaba como rebeldes de aquel imperio. Eran un azote para la sociedad, así se los consideraba. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Mientras grandes multitudes entonces saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. El libro de Hebreos muestra grandes sufrimientos que tuvieron que vivir los cristianos. Libro de Hebreos capítulo 11 versos 37 y 38. Vamos a leer desde el verso 36. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados, errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos sufrimientos tuvieron que enfrentar los cristianos solo por ser fieles a Dios. La historia registra que muchos vivieron en catacumbas. Allí en esas catacumbas sepultaban a sus muertos, allí vivían. No podían algunas veces ni ver la luz del sol por mucho tiempo, no tenían comodidades, pero se animaban unos a otros sin quejarse, alababan y glorificaban el nombre de Dios y mientras morían estaban seguros de su recompensa eterna. Se consideraban dignos de sufrir por la verdad y mientras morían, bien fuera por las fieras o bien fuera por la espada o cualquier otra forma, entonces cantaban alabanzas y glorificaban el nombre de Dios. Y lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 era una realidad en sus vidas. No era un asunto negociable. Ellos decían: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en medio de todas estas atrocidades, el evangelio se expandía por doquier. Y lo interesante es que el número de cristianos aumentaba. Mientras miles eran muertos y encarcelados, otros los relevaban y otros tomaban el lugar. La historia dice
en la Apología, el párrafo 50, escrita por Tertuliano, lo siguiente: más somos cuando derramáis más sangre. La sangre de los cristianos es semilla. Pero, apreciado amigo, Satanás se dio cuenta que esta estrategia de persecución no le funcionaba. Y entonces cambió completamente la estrategia e introdujo en la iglesia tranquilidad, introdujo en la iglesia poco a poco paz, y así fue como llegaron entonces todas aquellas falsas enseñanzas a la iglesia. Una libertad de una manera temporal y algo disfrazada. Y muchos líderes idólatras entonces vinieron a la iglesia. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos. Muchos cristianos no consintieron en unirse a este tipo de abominaciones y por eso eran perseguidos. Pero algunos decidieron unirse a la iglesia, arropar estas costumbres con el fin de salvar sus vidas y también la vida de sus familias. Entonces, el paganismo se introdujo la idolatría, la adoración de imágenes, la adoración de los santos fue introducida, aparecieron las falsas doctrinas, los ritos y ceremonias supersticiosas. Ya entonces todas estas cosas se incorporaron en el culto de la iglesia. Y así la fe, así la pureza del evangelio se fue perdiendo. Líderes envueltos en las vestiduras sacerdotales se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscriptos. Poco a poco, apreciado amigo, el evangelio verdadero y las doctrinas puras de la iglesia se consideraron que ya no eran importantes. Y por eso algunos decidieron, para no sufrir dolor, tragedia, persecución, para proteger a sus familias, entonces aceptar todo este tipo de cosas que poco a poco se iban introduciendo en la iglesia. Pero sabes, eso no ocurrió solamente en el pasado. Hoy está sucediendo con mucha fuerza. Muchos de los que dicen llamarse cristianos siguen esta tendencia. No hablan de la totalidad del evangelio, tampoco hablan de doctrina, sino que se habla de una gracia, que en sí es una gracia barata para no sufrir persecución ni calamidades. Jesús advirtió que todas estas cosas iban a acontecer. Jesús advirtió que todas estas situaciones vendrían a la iglesia, que iba a venir la persecución por causa del evangelio. Eso está escrito en su santa palabra. Pero él también señaló que en medio de la tribulación Dios va a estar al control y su promesa de salvación es segura. Él dijo que es necesario que los fieles pasen por el horno de la aflicción para ser purificados. Pero también él dijo que esto era necesario para que con su conducta pura e intachable entonces pudieran dar testimonio y fe y los paganos y los idólatras pudieran observar su fidelidad. Apreciado hermano, ¿es necesaria la persecución para la iglesia? ¿La persecución trae avance para la obra de Dios? ¿Por qué es que entonces la persecución parece adormecida en nuestros días? ¿Será importante esto para la iglesia? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Apreciado amigo y hermano, creo que Dios nos ha hablado claramente a nuestras vidas a través de su santa palabra y a través del capítulo 2 del conflicto de los siglos. Dios está hablando a nuestras vidas. Necesitamos mantenernos firmes a su palabra y a su verdad,
cueste lo que cueste. Nosotros podemos perder la vida en este mundo, pero vamos a tener la vida eterna. Dios reclama de cada uno de nosotros obediencia y fidelidad en medio de cualquier tribulación o persecución. No dejes, apreciado hermano, que nada ni nadie robe tu corona. Mantente fiel al Señor. Aférrate a sus promesas. Queda seguro en que en medio de cualquier circunstancia Dios te va a dar la victoria. Levanta tu vista, presta atención al mensaje que Dios te da en este día y escapa por tu vida. Hoy Dios te dice, no tengas temor de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él quiere ayudarte, Él quiere darte paz, Él quiere darte seguridad y tranquilidad en medio de todo este gran conflicto. ¿Qué vas a responder a Jesús en este día? Alcanza la paz, alcanza la seguridad para tu vida en medio de este gran conflicto. Te invito a que compartas este link, compartas este mensaje con tus amigos, con tus familiares, con todas las personas que están a tu alrededor. Búscanos también en las redes sociales de la Unión Colombiana del Sur. Búscame también en mi canal de YouTube. Suscríbete, comparte este mensaje y hagamos grande este ministerio. Y si me estás escuchando a través de algún audio y quieres este mensaje de forma más completa por escrita, pues ve a mi canal Pastor Moisés Prieto, suscríbete y allí encontrarás entonces todo este material para que puedas seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te alabamos en esta hora porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tus hijos, tus fieles a través de la historia, al mantenerse firmes, nos dan lecciones importantes para nuestro crecimiento espiritual. Permite, Señor, que en medio de las ocupaciones de la vida, en medio de tantas circunstancias que nos arropan, nosotros podamos levantarnos, tomar la verdad en alto, tu santa palabra, y compartirla también con otras personas. Gracias porque estás con nosotros. Bendice a mi amigo y a mi hermano que está escuchando y está observando este mensaje, que sea de bendición para su vida. Gracias porque nos amas. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado hermano y amigo, sigue confiando en las promesas de Dios. Busca una Biblia, léela, ten un encuentro con Dios y prepárate porque recuerda que Cristo viene pronto.